nosotros, ya estáis viendo en pantalla, a Elisa Garrido. Hola Elisa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia. Bueno, eres de la UAM para empezar. Yo también soy de la UAM, así que, bueno, aquí ya te queda todo en familia casi, Muy bien. Unidos por la UAM. unidos por la UAM. Vamos a hablar sobre cómo se ilustraba la ciencia en el pasado, por así decirlo, ¿no? Es tu tema, uno de tus temas de investigación. Tienes una tesis doctoral que ayer ojeé la ojeé antes, la tesis doctoral que tienes, que también iremos con ellos si te parece. Pero para empezar, Elisa, ¿quién es Elisa Garrido? Pues es que eres doctora en Historia y Teoría del Arte por la Autónoma. Sí, Y ahora mismo eres profesora, ¿no? En la Autónoma. sí. Estás ahora de profe en la Universidad Autónoma de Madrid. Ujú. Vamos a hablar contigo, como digo, sobre este tema. ¿Cómo te da? Vamos a los orígenes, ¿no? Porque cuando hablo con una investigadora, una investigadora, pues digo, joder, lo primero de todo, ¿por qué estos temas, no? ¿Por qué has elegido este tema para hacer tu tesis doctoral? En este caso, bueno, la tesis doctoral la has hecho en concreto sobre un viajero. En concreto, cuéntanos o haznos una pequeña síntesis. Lo primero de todo, ¿por qué has escogido el tema de la ilustración, cómo se ilustraba la ciencia en el pasado y sobre quién versa tu tesis doctoral? Vale. Eh, a ver, ¿por qué he escogido este tema? A mí me da mucha envidia la gente que sabe ya lo que quiere hacer desde siempre, ¿no? Y siempre lo persigue. No es mi caso. Yo no sabía lo que quería hacer. De hecho, yo empecé una carrera y cuando llevaba unos meses la quise dejar y me metí en otra, ¿no? Acabé haciendo historia del arte porque a mí me gustaban como muchas cosas, pero no era especialista en nada ni. Entonces fui un poco vagando de un tema a otro. Y en historia del arte sí que es verdad que a mí la verdad es que me han gustado pues siempre mucho leer de todo lo que pillaba, eso sí, desde pequeña, ¿no? Y me gustaba unir como muchos temas que parecían inconexos, esto que dicen de aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Sí, Pues sí. y después de acabar la tesis, después de acabar la licenciatura, que yo hice historia del arte, pues el mundo un poco así más tradicional de la historia del arte no me llamaba mucho la atención. Y entonces luego decidí hacer comunicación audiovisual. Y así un poco acabé en Madrid por cuestiones de más personales que laborales y vi la posibilidad de empezar un proyecto con una tesis doctoral que se llamaba Viajeros Ilustrados del siglo XVIII. Entonces, esto eran unas becas de doctorado, pero unas becas que yo no sabía en ese momento ni lo que era un doctorado, ni lo que quería hacer, ni conocía de nada al director de ese proyecto, ni de nada. Entonces yo le escribí un día y le dije que me interesaba trabajar un tema que vinculara arte y ciencia, ¿no? Porque eran como las cosas que me interesaban. Le presenté un proyecto así un poco loco y me dijo que sí. Entonces me dieron una beca de doctorado en ese proyecto y empecé a trabajar sobre las ilustraciones y la pintura en los libros de viaje. Y todo esto, pues bueno, como en las tesis doctorales, pues siempre nos vamos como metiendo cada vez más, ¿no? Focalizando, pues se materializó al final en la figura de Alexander von Humboldt, que es un viajero muy particular porque él viene a España buscando un permiso para hacer un viaje por las Américas, ¿no? Pero realmente Alexander von Humboldt también es un estudioso muy particular, porque también es un interesado de todas las materias. Le interesa la biología, le interesa la literatura, la historia, la astronomía, y un poco también así se materializa en su obra, ¿no? Entonces, una de sus obras, particularmente vistas de las cordilleras, que es la que yo más he estudiado, él contrata a un montón de pintores porque consideraba que utilizar la pintura, utilizar el arte para ilustrar los conocimientos científicos era un medio de acercar un poco los conocimientos a la sociedad y de permitir un acercamiento a la ciencia que iba mucho más allá de los datos estrictos científicos, ¿no? Y por eso pues acabé centrándome en su figura y así hice la tesis doctoral y el libro posterior y luego de ahí Sí. pues he ido transitando también por todos esos derroteros. Aquí hay muchas lecciones que se pueden sacar acerca de cómo se ha ilustrado, ¿no? En este caso nos comentas, ¿no? Eh, Uno de ellos,
las imágenes, cómo se difundía, ¿no? Porque nos dices, para que llegase a más gente, al conjunto de la sociedad, por eso se ilustraba. Estos materiales, estos libros de viaje, llegaban a la sociedad. ¿Cómo llegaban estos libros de viaje a la sociedad y quién los leía? Bueno, eso también es una cuestión bastante interesante, ¿no? Por una parte, a ver, ¿cómo llegaban los libros de viaje a la sociedad? Casi no llegaban a la sociedad, llegaban a una parte muy pequeñita y muy selecta de la sociedad, ¿no? En el caso de Alexander von Humboldt, él, por ejemplo, critica la forma en la que se gestionaba el conocimiento y una frase bastante particular que tiene, que es muy, muy elocuente, es que él critica a los que llama los registratoren. Los registratoren para él son esos científicos que se dedican a registrar datos, sobre todo referido a la botánica, ¿no? Porque en este momento piensa que a finales del 18, principios del 19, estamos en un momento de explosión de la ilustración botánica. Linneo ha publicado recientemente pues, su sistema de clasificación natural, ¿no? Que triunfa a lo largo del siglo XVIII. Y para Humboldt, esta cuestión, pues claro, a él le interesa mucho la idea de ver algo más allá en la ciencia, ¿no? Y en el conocimiento. Espera, que me voy de la pregunta. Entonces, la cuestión era así, que Humboldt se preocupa por contratar a un gran número de pintores, ¿no? Para ilustrar estas obras. Pero como bien dices, ¿a quién llegaban estos libros? En su caso, su libro particularmente resulta tan caro que no llega a mucha gente, ¿no? Pero tiene una cosa muy buena también, y aquí quiero hablar en favor de Humboldt, y es que luego de este libro, precisamente, él hace una versión mucho más reducida. El primero tenía 69 ilustraciones, resulta una obra muy cara, y él decide hacer una obra un poco más barata, incluyendo solo unas 16 ilustraciones para que pudiera llegar a la gente en un formato un poco más pequeño, ¿no? Bueno, tenía esa idea, la tenía clara, ¿no? Incluso pensando cómo funcionaba la industria del libro en este caso, a finales 18-19, lo tenía claro. Aquí, bueno, hay imágenes que se proyectan obviamente, los viajes que se realizan, pide ese permiso. Cuidado con las imágenes, ¿no? Además tú escribes acerca de ello en la tesis, porque también hay imágenes inventadas. Aquí, si nos pensamos en un siglo XIX, hay muchos constructos que se crean en la mente, en las colectividades, sobre todo en Europa, por ejemplo, el orientalismo, ¿no? Este movimiento orientalista. Pero hay otra cuestión que me parece súper interesante y que yo desconocía del todo, porque es verdad que el orientalismo algo conozco, pero el tropicalismo. O sea, esto del tropicalismo, Elisa, ¿qué es? Va por ahí también, pero en otro ámbito, cuéntanos, ¿qué es esto del tropicalismo? A ver, yo aludo al tema tropicalismo precisamente haciendo un poco esa similitud que comentas con el orientalismo, ¿no? La idea que yo defiendo en el libro es que Humboldt tropicaliza los trópicos, es decir, mientras que en un estadio previo de la cuestión se ha investigado, sobre todo en el caso de las colonias españolas, ¿no? Que es donde él sobre todo realiza sus investigaciones. Se ha traído información, datos que sobre todo se referían a recursos económicos y aprovechables del imperio. Humboldt lo que hace es traer la imagen de los trópicos, ¿no? Y en ese caso, ofreciendo esas imágenes, sobre todo a Europa, se genera un movimiento de otros viajeros, pintores, artistas que de repente se dan cuenta de que hay un paisaje tropical allí, ¿no? Y de que ya no solo sirve para investigarlo científicamente, ¿no? O con fines productivos, sino que además se puede representar en el arte, que hay unos paisajes exóticos, ¿no? Que llaman mucho la atención a un nivel muy similar a lo que sucedió con el orientalismo. Eh, ¿Has tenido en esta investigación, no sé, muchas dificultades o son materiales muy accesibles, ¿no? Dentro ya del ámbito de investigadora. Estamos hablando de esta tesis doctoral, que es un libro ahora, por cierto, es un libro que se puede adquirir. ¿Has tenido muchas dificultades? Con qué retos te has encontrado? Bueno, claro, es que ten en cuenta que yo hice la tesis en 2015, hace ya unos años. Entonces, ahora mismo lo recuerdo
con otra perspectiva, ¿no? Que en el momento que lo estaba haciendo, la verdad. Las dificultades que me encontré, sobre todo, pues claro, con lo que yo sé ahora sobre los archivos, sobre la documentación, sobre la forma de producir conocimiento, me enfrentaría a una tesis doctoral de una manera distinta, ¿no? En el momento que lo estás haciendo, yo me acuerdo que mi primera estancia fue en Alemania, por ejemplo, yo había estudiado alemán, estuve haciendo cursos en el Instituto Goethe, porque claro, estaba trabajando sobre Humboldt, yo leía pues en alemán, en francés, en inglés, ¿no? Y en todas las lenguas que Humboldt además escribe en multitud de idiomas. Y después de hacerme mi curso de alemán y ya verme un poco suelta con el tema, cuando llegué a Berlín, allí no me entendía nadie. Ya yo me di cuenta de que no hablaba alemán y de que todo esto no me había servido para nada, ¿no? Y por supuesto fue muy duro enfrentarme a los archivos, sobre todo hablar en alemán, que nadie me entendiera. Yo creo que esa fue la peor parte. Y luego Humboldt en su momento, ya te digo, entre 2011 y 2015, cuando yo lo estaba estudiando, era una figura que no se conocía mucho hasta que, claro, hace poco tiempo se publicó un libro que se hizo muy famoso, ¿no? El de Andrea Gulf, de la invención de la naturaleza, que le ha dado como el boom a Humboldt y yo creo que a partir de ahí se le ha conocido muchísimo más y están saliendo muchos más proyectos, más recursos, pero en su momento era una figura a la que era bastante difícil acceder. Pues mira, hemos abordado contigo muy poquito, porque al final el tiempo es limitado, pero sobre qué versa tu trabajo, uno de tus trabajos más gordos de investigación, como es una tesis, que madre mía. A mí me interesaba también otra cuestión, que es acerca de las mujeres ilustradoras, que también abordas en tu cuenta de Twitter, te vemos muy activa en Twitter, Ciencia con Arte. ¿Ciencia con Arte o Arte con Ciencia? Ya se me va ya, ¿eh? Sí, es ciencia con arte porque además la intención es hablar de hacer ciencia con arte, que es hacer ciencia con gracia también, ¿no? Y eso es un guiño también a las divulgadoras y los divulgadores científicos. En este caso, dentro de estas mujeres, nos gustaría que nos destacases alguna de estas mujeres y algunos de sus trabajos, ¿no? De algunas de esas imágenes que nos puedas narrar. Cuéntanos un poquito, Elisa. Sí. Bueno, a ver, yo llegué a este tema, la verdad, yo he seguido trabajando pues siempre sobre la ilustración científica, particularmente en los viajes, la botánica, y luego también me interesa y participo siempre que puedo en eventos de divulgación. Y lo que sucede en los eventos de divulgación es que te das cuenta de lo que le interesa a la gente, ¿no? Eso para mí es como fundamental. Y a mí en estos eventos me preguntaban muchas veces sobre qué pasa con las mujeres ilustradoras. Incluso me acuerdo en un Naucas, que eso fue como no sé, un despertar, ¿no? Que me preguntaron, en tu tesis, háblanos de cómo Humboldt también se relaciona con figuras femeninas de ese momento y tal. Y fue a partir de esas necesidades que yo empecé a interesarme, a buscar más información sobre las mujeres y la ilustración, ¿no? Y claro, empecé a ver cuestiones que son muy interesantes y que nos hacen replantearnos sobre todo cómo hacemos historia de la ciencia, ¿no? Una cosa sobre la que yo estoy trabajando ahora es cómo hay, frente a ese discurso científico oficial, eminentemente masculino, ¿no? Como todos sabemos, unos submundos donde las mujeres comparten ciencia, crean conocimiento científico, pero de una manera no reconocida, no porque no exista, sino porque tenía otros espacios que no formaban parte de ese discurso público de la ciencia, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Y un caso particular, por ejemplo, son las estudiantes que se matriculan en las escuelas de artesanos, digamos, ¿no? Porque no podían entrar en las grandes facultades de bellas artes, ¿no? Ahora estamos hablando particularmente de ilustración. Entonces se empiezan a matricular en escuelas de artes y oficios para estudiar artes y sobre todo trabajan haciendo ilustración científica, ilustración botánica, ¿no? En España concretamente, por ejemplo, tenemos una ilustradora científica, en este caso dedicada a la geología, que ilustra el mapa geológico de España y es Teresa Madasú. Teresa Madasú se convierte en
una ilustradora cuyos trabajos son requeridos para esta publicación sobre geología, ¿no? Conocemos muy poquito de ella, pero es una figura muy interesante. Luego, por otra parte, en el caso particular de la botánica, hay ejemplos de mujeres interesadas por la floricultura o la jardinería, ¿no? Digamos que esas eran unas artes que sí eran típicamente femeninas y que en esas reuniones para hablar de diseño de flores, en realidad se está hablando de botánica, se está hablando de clasificación lineana y están compartiendo conocimiento científico. Así que estás con eso ahora metida, estás con esta línea de investigación. Sí, estoy escribiendo un libro que en algún momento acabará. Pero es difícil decir, aquí he acabado, sobre todo en este tema, ¿no? Pero sí, yo creo que en algún momento cortaré y se publicará. Eh, estamos hablando del siglo XVIII en concreto, Bueno, yo estoy trabajando entre el 18 y el 19. XVIII-XIX. También, claro, es que los momentos son distintos según los espacios geográficos, ¿no? Y estoy trabajando en los dos siglos, sí. Bueno, bueno, lo que nos cuentas, no sé si es una exclusiva, que estás con un libro, a lo mejor ya lo has contado 20.000 veces, es que no lo sé, pero, No sé, pero la bueno, verdad, no sé. pero Creo bueno. que sí, puedes considerarlo una exclusiva. Pero tienes, no me lo cuentes, ¿eh? Pero tienes editorial, no digas quién, pero tienes editorial o no, detrás, ¿o qué? He hablado con algunas, sí, pero todavía no es definitivo. Si Bueno, hay bueno. alguna interesada, me puede contactar. Bien, bien, pues aquí está, en el Café de la Lluvia, Elisa Garrido, que está con un libro de mujeres siglo XVIII-XIX, aquellas que ilustraron, y el tema de la botánica, que, bueno, además es verdad que en este momento la ilustración, la botánica tuvo ese boom, ese pelotazo, por así decirlo, ese interés, y además esas ilustraciones que también llegaban. Oye, entonces, las ilustraciones de las mujeres, que decías otros circuitos diferentes al de los hombres, o al del discurso dominante, por así decirlo, tenía sus propios circuitos. ¿Esto llegaba al resto de la sociedad? ¿Cómo podía llegar en clave de publicaciones o no? ¿Cómo? Porque eso también es la visibilidad que se le da a esto, ¿no? Que esto es muy interesante también, porque si no, la historia de la ciencia, como tú decías, se queda coja y la otra mitad. Es que te voy a contar una cosa además muy interesante. Sucede que con estas mujeres muchas veces se están publicando libros que se consideran cuentos, poesías, literatura femenina y que están conteniendo realmente conocimiento científico real, ¿no? Por lo tanto, el papel de estas mujeres es fundamental en ese paso de acercar la ciencia a la sociedad. Mira, te voy a hablar de un caso concreto que además es muy divertido. Hay un libro que se llama El lenguaje de las flores, ¿vale? Que lo publica Charlotte Latour, que es francesa. Esto sucede en el siglo XIX. Pero, por supuesto, como pasa en muchas de estas autoras, al principio lo publica anónimo. No conocemos al autor, ¿no? El lenguaje de las flores, que posteriormente se publica ya con el nombre de Latour, se difunde por diversos lugares y diversos países, ¿vale? Y llega a España, ¿vale? En España se publica, digamos, todavía no sé muy bien, porque esto también es otra exclusiva, lo estoy investigando, ¿vale? Cuidado. Todavía no sé muy bien si llega sin título o en ese momento ven que la autora es una mujer y lo publican sin título, que esto sucedía bastante, incluso las propias mujeres se autocensuraban, ¿no? Publicando sus obras con otros nombres o incluso anónimas por el miedo a que sus obras no fueran publicadas, ¿no? Por lo tanto, la obra El lenguaje de las flores llega a España y lo publica una editorial catalana que, por alguna cuestión que todavía no sé, le pone un autor inventado. ¿Sabes cuál es el nombre de ese autor? ¿Cuál? Florencio Jazmín. El lenguaje de las flores de Florencio Jazmín. Entonces, luego yo me he puesto, claro, a comparar los dos libros y realmente es que son básicamente lo mismo, utilizan incluso mismas ilustraciones, ¿no? Etcétera. Y me ha hecho mucha gracia el ponerle además un nombre masculino. ¿Qué nombre le ponemos al lenguaje de las flores? Florencio Jazmín, ¿eh? Florencio Jazmín. ¡Guau! Sí, fenomenal, lánzalo. Y bueno, y luego realmente es un libro que se ha vendido, ha llegado, ¿no? A muchos espacios, pero claro, Florencio Jazmín es un señor muy famoso, pero nadie, evidentemente en España, pues no se ha conocido, por ejemplo, la verdadera autora
que era Charlotte Latour, ¿no? Y eso pasa en numerosas ocasiones. Yo creo que he hablado con otras personas sobre esto. Hay un problema, porque justo al inicio del programa hablaba también de esto. Anónimos suelen ser mujeres. Dentro del mundo del arte, del mundo de la literatura, a lo largo de la historia suelen ser mujeres, por lo que has comentado. Entiendo que es muy difícil en ocasiones. Aquí sí que tenías la referencia, pero es muy difícil saber quién ha escrito o quién ha pintado qué. Y habrá Bueno, nombres que se hayan perdido para siempre, lamentablemente. sí, no, aquí no tenía la referencia. Yo es que soy una friki, entonces me pongo a buscar libros, sobre todo sin autor o con autores raros, y entonces empiezo a comparar, ¿no? Y claro, ya cuando me empiezo a leer muchos libros de botánica, de jardinería, de estudios de flores, ya empieza a sonarme. Y esto lo descubrí hace poco, de hecho, de manera totalmente casual. Bueno. Sí, es muy difícil trabajar con estas cuestiones porque no hay información, porque los nombres se cambian. De hecho, ahora dentro de poco voy a publicar un artículo de otra autora, ilustradora botánica que estuvo en Cuba durante el periodo mientras era una colonia española. Y esta ilustradora botánica, por ejemplo, tiene 4 firmas diferentes, más un seudónimo. Es decir, es muy complicado, sí. Pero bueno, esa es parte también una parte del reto, ¿no? Que supone todo esto. Bueno, ya ha sido una primera toma de contacto, Elisa, como has visto también para conocer tu labor como investigadora. Y ya para finalizar, tu labor como docente. Simplemente sensaciones. Eres profe de la Autónoma, ahora mismo estás de profe. ¿Qué tal? ¿Qué sensación tienes como profe en nuestra querida Universidad Autónoma de Madrid? Pues, a ver, la verdad es que yo estoy encantada, ¿eh? No, te digo que no soy muy institucionalista, la verdad, en general, pero yo vengo de otro ámbito, es decir, yo en realidad, aunque defendí mi tesis en la Autónoma, yo hice mi tesis en el CSIC. Yo he trabajado siempre en el Departamento de Historia de la Ciencia, en el CCHS, Sí. donde solo se investiga, no se da clase, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, cuando empecé como docente en la Autónoma, al principio fue difícil. De hecho, llevo 3 años más o menos en la Autónoma. Al mes de empezar vino la pandemia, entonces fue como un Ostras, desastre. ¿verdad? Pero la docencia para mí, vamos, sí, me aporta muchísimo. Y en la Autónoma, ya te digo que no he tenido un periodo normal, entre comillas, todavía. Yo creo que este curso ha sido el primero más o menos normal y lo he empezado a disfrutar, y el año que viene yo creo que será mejor. Bueno, ya nos irás contando. Ya contactaremos contigo para más cosas, para entrarnos en trabajos y en vidas de estos personajes que ilustraron, en definitiva, aquello que veían. Elisa, un auténtico placer charlar contigo en este Café de la Lluvia. Cuídate mucho, buen fin de semana y todas estas cosas que se suelen decir. Igualmente, un placer. Gracias, Elisa, cuídate. A Adiós, vosotros. hasta luego, adiós. Pues ahí teníamos a...